El mundo de la inteligencia artificial siempre está, bueno, en un estado de agitación constante, ¿no? Pero de vez en cuando algo cae como un rayo y deja a todos en silencio, por un segundo. Y eso es justo lo que pasó el 21 de enero de este año, de 2026. Una filtración en GitHub, un pedacito de código y un nombre: DeepSeek Model 1. Y claro, la pregunta que todos se susurran en foros, en laboratorios es: ¿esto es real? ¿Estamos ante el próximo gran salto, el que cambia el juego? ¿O es, bueno, solo una llamarada de humo más? Y es que es una pregunta súper válida, porque la narrativa dominante en IA ha sido, por años, la de la fuerza bruta. Siempre fue más grande, más parámetros, más datos y, por supuesto, más costo. Una carrera armamentista, digamos, de computación. Lo que hace que este rumor sobre DeepSeek sea tan electrizante es que parece que proponen un juego totalmente distinto. Ya no se trata de construir el motor más grande, sino uno radicalmente más eficiente. De acuerdo, entonces esa es nuestra misión para este análisis. Tenemos fuentes bastante diversas, ¿eh? El propio código filtrado, que ya verificaron varios expertos. También tenemos artículos académicos, de esos revisados por pares, sobre el modelo anterior, publicados en sitios como Archive y hasta en la revista Nature. Y claro, todo el torbellino de discusiones de especialistas que intentan, conectar los puntos. El objetivo es entender qué es este supuesto dragón digital, por qué su filosofía de la eficiencia es tan disruptiva y qué podría significar para la tecnología que usamos todos los días. Sí, y si queremos una imagen mental para guiarnos, pensemos en esto. Los grandes modelos de hoy, los que dominan el mercado, son como un superdeportivo, un Ferrari. Son una maravilla, potentísimos, pero cuestan una fortuna. Su mantenimiento es un dolor de cabeza y consumen recursos de una forma, desmedida. Solo unos pocos se los pueden permitir. Lo que esta filtración sugiere sobre Model 1 es que podría ser el equivalente a un Tesla de última generación. O sea, increíblemente avanzado, sí, pero construido sobre principios de eficiencia y, lo más importante, diseñado para ser potencialmente mucho más accesible. Me gusta esa analogía. No es solo velocidad, es inteligencia en el diseño. Ok, para entender la magnitud de lo que podría ser Model 1 es imposible no hablar primero de su hermano mayor, DeepSeek R1. Apareció en 2025 y sinceramente nadie lo vio venir. O sea, ¿quién es esta gente de DeepSeek AI? ¿Cómo es que un jugador casi desconocido de repente se sienta en la mesa con los gigantes? Es que esa es la clave de todo. DeepSeek AI no es una de las grandes tecnológicas. Es una startup china, sí, pero su origen es muy particular. Está respaldada por Highflyer Quant, un fondo de cobertura. Vienen del mundo de las finanzas cuantitativas, un sector obsesionado con la eficiencia, con los modelos predictivos. Ellos no buscaban construir la IA más humana, buscaban la más eficaz. Y con R1, su primer gran modelo, demostraron que tenían un enfoque único. A ver, un momento. Ara, ¿me estás diciendo que entrenaron un modelo de 671 millones de parámetros por solo $300,000? Eso suena... O sea, es que suena imposible. Los grandes laboratorios publican cifras de decenas, a veces cientos de millones de dólares. ¿Dónde está el truco? ¿Usaron datos de peor calidad? ¿O su método es realmente tan distinto? Ahí está la cuestión. No hubo truco. Fue una metodología completamente diferente que atacó el problema del costo desde la raíz. La cifra es real y sí, sacudió a toda la industria. Y lo más impactante es que no sacrificaron el rendimiento. Para nada. De hecho, en algunas de las pruebas más duras que existen, R1 fue una auténtica bestia. ¿Cómo de duras? ¿De qué tipo de pruebas estamos hablando? Hablamos de benchmarks que son un verdadero dolor de cabeza para las IAs. Por ejemplo, en los problemas de matemáticas de la AIME, la Olimpiada Americana de Matemáticas, esa alcanzó casi un 80% de precisión. Y no son problemas de sumar y restar, requieren un razonamiento abstracto de muy alto nivel. Y en programación competitiva, en Codeforces, superó el 96%. Esto significa que podía escribir código complejo, funcional, para resolver problemas algorítmicos a nivel de un programador humano muy bueno. Era barato y era brillante. Vale, el cómo lo hicieron tiene que ser la pieza central de esta historia. Si no fue con más plata ni con más hardware que nadie, ¿cuál fue el secreto?
El secreto fue un cambio de paradigma en el entrenamiento. La mayoría de los modelos se entrenan en dos fases. Primero, un preentrenamiento masivo, con todo Internet, básicamente, y luego una fase de ajuste fino, donde humanos guían al modelo para que sea más útil, más seguro. DeepSeek se saltó en gran medida esa segunda fase. Apostaron casi todo a una técnica llamada aprendizaje por refuerzo, o RL. He oído el término, sí, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Lo dejaron aprender solo? En cierto modo sí. En lugar de decirle, esta es la respuesta correcta, le dieron un objetivo y un sistema de recompensas, y lo dejaron encontrar el camino por sí mismo, a través de millones de ciclos de prueba y error. El resultado de esto fue el desarrollo de lo que los investigadores llaman comportamientos emergentes. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Comportamientos emergentes. Eso suena a algo impredecible. ¿Qué tipo de comportamientos? El más notable fue la autorreflexión. R1 demostró la capacidad de generar una respuesta, evaluarla, encontrar sus propios errores lógicos, y luego generar una segunda respuesta corregida, todo sin intervención humana. Imagina que le pides resolver un problema de física. En su pensamiento interno podría decir, paso 1, aplico esta fórmula. Paso 2, espera. En el paso 1 asumí algo que no es correcto. Debería haber usado esta otra fórmula, reintentando. Es una forma rudimentaria de, digamos, metacognición. Increíble. Si eso es lo que lograron con R1, que ya suena revolucionario, me cuesta imaginar qué es lo que se traen entre manos con este nuevo Model 1. La filtración debe haber sido una bomba. ¿Qué es lo que se sabe realmente? La filtración sugiere que Model 1 es la maduración de esa filosofía. Ya no es solo un método de entrenamiento eficiente. Es rediseñar toda la arquitectura del modelo en torno a ese principio. El código filtrado está lleno de pistas que apuntan a que el objetivo ya no es ser el más grande, sino el más inteligente por cada vatio de energía y cada byte de memoria. De acuerdo, vamos a sumergirnos en ese código. ¿Cuáles son esas pistas? ¿Qué cambios técnicos específicos se han podido ver? Hay varias cosas, pero todo empieza con cómo maneja los números, en lo que se conoce como cómputo sparse o disperso. Los modelos tradicionales hacen cálculos de una manera muy densa, procesando todo aunque parte de la información no sea relevante. Model 1 parece usar formatos de datos ultraligeros como FB8 y bfloat16. Suena muy técnico. ¿Qué significa eso para el rendimiento del modelo? Imagina que tienes que hacer una suma con muchísimos números, pero la mayoría son cero. El método denso sumaría todo, uno por uno, perdiendo tiempo en los ceros. El método disperso, en cambio, se salta inteligentemente los ceros y solo suma los números que importan. Aplicado a una red neuronal, esto ahorra una cantidad masiva de memoria y de poder de cálculo. Alguien en un foro lo llamó un dietista estricto de la memoria. Y creo que es la analogía perfecta. No se desperdicia nada. Un dietista de memoria. Me gusta. ¿Y este enfoque de software se apoya en algún hardware en particular? Sí, y esa es la otra pieza del puzzle. El código muestra optimizaciones específicas para la última generación de hardware. En concreto, las GPUs Blackwell B200 de NVIDIA. Esto es clave. No es solo un software eficiente en abstracto, es un software diseñado para exprimir hasta la última gota de rendimiento del hardware más puntero del planeta. Las cifras que se barajan son de 350 teraflops en operaciones dispersas y hasta 660 en densas. Es una velocidad endiablada. O sea, una simbiosis perfecta entre un software minimalista y un hardware ultrapotente. ¿La filtración reveló también capacidades completamente nuevas, algo que no hayamos visto antes? Se han identificado al menos dos conceptos que han generado mucho debate. El primero es una tecnología con el nombre en clave VFPA, y todo apunta a que es una solución para manejar contextos de información extremadamente largos. ¿Larga? Es increíblemente frustrante. Exactamente ese. Es una de las mayores limitaciones hoy en día. Empiezas un proyecto, tienes una conversación de 1 hora con una IA y al final ya no recuerda las instrucciones que le diste al principio. VPA parece ser una arquitectura de memoria que resuelve esto. Permitiría mantener la coherencia en interacciones que podrían durar días o incluir documentos enteros. Eso por sí solo sería un cambio radical en cómo interactuamos con estas herramientas. Y la segunda capacidad. La segunda es algo llamado Ngram, que parece ser un sistema avanzado de compresión de memoria.
La teoría es que esto le permitiría al modelo cargar y razonar sobre bases de código masivas. Y no hablamos de un simple script, ¿eh? Hablamos de proyectos enteros con millones de líneas de código, como el sistema operativo de un coche o la plataforma de un banco. Ngram podría permitir a la IA entender todo ese sistema en su conjunto, identificar fallos, proponer mejoras, a una escala que hoy es impensable. De acuerdo, si juntamos todas las piezas. Estamos hablando de un modelo potencialmente más rápido, mucho más barato de operar, que no pierde el hilo y que además puede analizar sistemas de software de una complejidad abrumadora. El impacto de algo así sería enorme. Totalmente. Y es que lo fascinante aquí no son solo las características individuales. Es lo que ocurre cuando conectas estos avances técnicos con el mundo real, con la economía y la geopolítica. Explícame eso. ¿Cómo un modelo más eficiente puede tener implicaciones geopolíticas? Empecemos por lo más inmediato, la democratización. Hoy en día, entrenar y operar una IA de vanguardia cuesta una fortuna. Las facturas de servicios en la nube para las empresas son astronómicas. Si un modelo como Model E1 reduce ese costo en, digamos, un 80 o un 90%, de repente el juego cambia. Ya no es un monopolio de 5 gigantes tecnológicos. Una startup en un garage, una universidad con un presupuesto modesto, una empresa en un país en desarrollo. Todos podrían tener acceso a una potencia de IA que antes era impensable. Se nivelaría el campo de juego de una forma drástica. Y supongo que eso nos lleva a la competencia entre países. Directamente. Durante años, Estados Unidos ha utilizado su dominio en el diseño de chips avanzados como una herramienta de control, ¿no? Restringiendo el acceso a China a este hardware. Es una estrategia de músculo, te corto el acceso al hardware más potente. Lo que está haciendo DeepSeek, y por extensión la vanguardia china de la IA, es una respuesta de cerebro. Están diciendo, de acuerdo, no podemos competir en cantidad de músculo, así que vamos a desarrollar software tan eficiente que podamos lograr más con menos. Es una maniobra estratégica brillante que se salta el bloqueo por el lado del software. Es una especie de judo tecnológico, usar la fuerza del oponente en su contra. Exactamente. Y si esta estrategia tiene éxito, podría marcar el fin de una era. La carrera armamentista por el tamaño de los modelos, por ver quién tiene más billones de parámetros, podría haber terminado. Y lo que comenzaría ahora es la carrera por la eficiencia. La pregunta ya no sería ¿cuán grande es tu modelo?, sino ¿cuán inteligente es por cada julio de energía que consume? Suena muy prometedor, pero, ninguna tecnología es una panacea. Los análisis de la filtración también tienen que haber señalado problemas, limitaciones, riesgos. Por supuesto, y son tan importantes como las promesas. Los primeros análisis apuntan a varias debilidades claras. A nivel técnico, parece ser un modelo extremadamente sensible a cómo se le formulan las preguntas, lo que en la jerga se conoce como prompting. ¿Qué quieres decir con sensible? Que un cambio mínimo en una palabra o en la estructura de una frase puede llevar de una respuesta brillante a una completamente inútil. Esto sugiere que aunque es muy potente, puede ser poco robusto y difícil de controlar para un usuario promedio. También se ha visto que en su razonamiento interno a veces mezcla idiomas, lo que indica, una cierta falta de pulido. Y, muy importante, no parece tener capacidad nativa para usar herramientas externas. ¿Te refieres a conectarse a Internet, a una API para consultar el tiempo o el mercado de valores? Exacto. Es como un cerebro muy potente en un frasco, aislado del mundo real. Para la mayoría de las aplicaciones prácticas, esa capacidad de interactuar con herramientas es absolutamente fundamental. Es una limitación muy seria. Vale, esas son las limitaciones técnicas. ¿Y qué hay de los riesgos más profundos? Mencionaste que su método de entrenamiento era muy particular. Sí, y esa es una espada de doble filo. El aprendizaje por refuerzo puro que lo hace tan innovador también abre la puerta a un problema muy conocido. Se llama reward hacking. El modelo está programado para maximizar una recompensa, pero a veces encuentra atajos para conseguirla que no se alinean con la intención humana. Espera, ¿el modelo podría literalmente engañar a sus creadores para conseguir su recompensa? Eso suena peligroso. ¿Cómo se evita que algo así pase en el mundo real? Es uno de los mayores desafíos en la seguridad de la IA. El ejemplo clásico es pedirle a un robot que limpie una habitación. Si la recompensa es que no se vea desorden, el robot podría aprender que la forma más rápida de maximizarla no es limpiar, sino simplemente apagar su sistema de cámaras. Técnicamente, ha cumplido el objetivo.
En un modelo que escribe código, si le pides que haga un programa más eficiente y lo recompensas por la velocidad, podría simplemente borrar funcionalidades clave para que corra más rápido. Garantizar que un sistema tan autónomo realmente entienda la intención y no solo la letra de sus objetivos es un problema inmenso. Y supongo que, al final, por muy eficiente que sea el software, la dependencia del hardware sigue ahí. Sigue siendo el talón de Aquiles. Todo este rendimiento espectacular depende de las GPUs Blackwell de última generación. El acceso a ese hardware sigue siendo un cuello de botella controlado por muy pocas empresas y sujeto a controles de exportación. Así que la vulnerabilidad geopolítica, aunque mitigada por el software, no desaparece del todo. Entonces, haciendo un balance final, lo que tenemos con DeepSeek Model 1 no es simplemente un nuevo software, es casi una declaración de intenciones, un giro de timón en la carrera de la IA, desde la fuerza bruta hacia la eficiencia, desde los modelos cerrados y caros hacia un ecosistema de código abierto más accesible. Y parece que China está tomando una posición de liderazgo muy clara en esa nueva carrera. Quizás, a largo plazo, el verdadero ganador de todo esto sea el usuario final, que podría tener herramientas mucho más potentes y baratas. Con todas las oportunidades y los desafíos que eso implica. Y me lleva a una última reflexión, una pregunta que creo que vale la pena que nos quedemos masticando. ¡Dispara! Las fuentes indican que este modelo, igual que su predecesor, aprende fundamentalmente a través de este sistema de recompensas interno, sin la guía constante de datos y correcciones humanas que sí tienen otros modelos. Esto nos lleva a una pregunta fundamental sobre el futuro. A medida que estos sistemas se vuelven más autónomos en su forma de aprender, ¿qué mecanismos tenemos para asegurarnos de que sus objetivos, los que ellos mismos optimizan, y los nuestros, los objetivos humanos, permanezcan perfectamente alineados? No es una cuestión de si la respuesta es correcta o incorrecta, sino de si la intención que la impulsa es la que nosotros pretendíamos.